uno de que le gusta la gastronomía peruana precisamente es a nuestro próximo expositor. Él nos acompaña en el día de hoy. En el tema de rehabilitación vamos a hablar de las secuelas de un derrame cerebral. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más. Sí, mira, el derrame cerebral... Vamos a describir qué es un derrame cerebral. Derrame cerebral, que es el nombre de calle o el nombre como comúnmente se le conoce. Su nombre correcto, como lo tenemos ahí entre paréntesis, es SB o ACV, enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Consiste en una afectación de tipo neurológica ocurrida en el cerebro por falta de irrigación, en la mayoría de los casos, pues producto de una isquemia o de una obstrucción, en la cual vamos a tener consecuencias de tipo neurológicas motoras, es decir, un daño en el cerebro va a ocasionar entonces una afectación en una parte del cuerpo. Es muy importante tener en claro que cuando la afectación se da en el lado izquierdo del cerebro, entonces esto se va a reflejar en el lado contralateral, es decir, en el lado derecho y viceversa. Entonces, de ahí principalmente que las secuelas van a ser de tipo motoras, que son muy evidentes, y también a nivel de tipo cognitivo, e incluso también problemas en lo que es la comunicación y el lenguaje. Cuando hablamos cognitivo, vamos a definir qué es cognitivo, porque este término se usa muchísimo cuando se habla de los daños de un derrame cerebral. A nivel cognitivo, el paciente puede encontrarse desorientado, no sabe tiempo, espacio, lugar. No está consciente. No está consciente. Ese es uno de los primeros o de las cosas más básicas de todo individuo. Por lo general siempre sabemos qué día es, qué hora es, y si no sabemos qué hora es, sabemos en qué parte del día estamos, si es mañana, tarde, ¿no? Adicional a eso, también la persona puede perder el conocimiento o reconocer a los familiares. Hay un deterioro en sus habilidades, incluso para leer, para interpretar la información que recibe, para expresar ideas, ordenar oraciones o ordenar una frase en forma lógica. También, entonces, ahí ya estamos teniendo indicios de que hay un daño a nivel cognitivo. Sus habilidades matemáticas, sus habilidades de procesamiento. Por ejemplo, alguien como Alexis, que trabaja en la cocina, pone la olla antes de encender la estufa o se le olvida que tenía la estufa encendida. Entonces ya tenemos ahí un daño cognitivo. Cuando hay un accidente cerebrovascular, ¿a qué le debemos tener miedo? Porque obviamente cuando ocurre algo como esto, pues los familiares o la misma persona se asusta cuando le dicen, tuviste un derrame. ¡Wow! Eso suena fuerte, o sea, suena feo. ¿Qué cosas, qué signos pueden ser motivo de preocupación? ¿Dices previo o post? Post. O sea, sufrió un derrame cerebral, pero perdió alguna cosa cognitiva. ¿A qué le debemos tener miedo? Como que, bueno, esto va a ser más difícil recuperar, o esto es más parcial, esto es más temporal, esto es más duradero. ¿Es tu área? Claro, bien, hay que tener en cuenta, y esto es bien marcado en la enfermedad cerebrovascular en sus secuelas. Cada paciente es sumamente diferente al otro. Y cada tratamiento, aunque se haga lo mismo, aunque yo llegue, movilice, estire, recoja, se aplique el fisioterapeuta, aplique frío, calor, el terapeuta ocupacional enseñe técnicas de entrenamiento de actividad de la vida diaria, cada caso es diferente. Y cada proceso de recuperación es totalmente diferente al otro. Pero ¿a qué tenemos que tenerle miedo? A la pérdida de las habilidades que te permiten bañarte, vestirte por sí solo, comer, limpiarte, asearte, cambiar tu toalla sanitaria. Esas son las cosas que le debemos tener miedo. A aquellas cosas que te van a sacar del rol laboral, porque tenemos que tener bien claro que una persona que ha tenido un SB y que ese SB es de alto compromiso y de mal pronóstico, o de un pronóstico o de una evolución pobre, entonces esa persona se va a ver mermada en su retorno o actividad laboral. Ahí tenemos entonces el factor económico, ya ahí hay un gran problema. A nivel familiar, si era jefe de familia, a nivel marital, hombre o mujer, va a tener complicaciones, probablemente pueda que tenga complicaciones en sus relaciones sexuales e íntimas, y eso, adicional a eso, vamos a tener un factor que es más, ¿cómo te digo?, determinante, porque deprime a la persona de que no puedes cumplir. Normalmente el factor físico que vemos más corriente es la poca movilidad que tienen en el brazo, siempre y tratando de ocultarlo, ¿no? Tratan siempre de tenerlo a la vista no pública para que no puedas reconocerlo inmediatamente que sufrió un derrame.
esta movilidad en el brazo, que creo que es el ejemplo más común que vemos en ellos, ¿se vuelve a recuperar en algún momento o es muy poco probable? Como decía, hay casos en los cuales puede ser transitorio, se recupera rápido. Mira, hay muchos pacientes, yo he visto que ni siquiera terminan sus sesiones de terapia o ni siquiera van a terapia y tú los ves que suben el brazo, Claro. abren y cierran la mano, así como ves a muchos otros pacientes que el proceso es muy lento y muy largo. Cada caso es diferente. Pero lo que mencionabas es bien cierto. En el paciente con SB vamos a encontrar por lo general dos escenarios. Y un escenario es la hemiplegia, que es la pérdida de movilidad en el cuerpo, de un lado del cuerpo. Entonces esa hemiplegia va a ser... Del lado contrario, Ajá, del como lado explicaste. contrario. Entonces esa hemiplegia va a ser flácida, en donde vamos a tener un miembro superior totalmente caído, una pierna que no realiza Exacto. sus movimientos de forma correcta. Y el otro escenario va a ser una hemiplegia espástica, en donde tenemos a esa persona con la mano contracturada, el pie, si me enfocan acá, en alguna posición que por lo general puede ser en abducción, es decir, en esta forma, aducido, Una forma no en natural. una forma no natural, en donde el paciente va a tener una marcha de este tipo. Y en la hemiplegia flácida vamos a tener un paciente en donde el brazo va a estar caído, totalmente caído, aguado, por así decirlo, y su marcha va a ser en circunducción, porque él necesita elevar cadera para lograr Para realizar el poder- movimiento, para poder porque mover el generalmente miembro. el pie también, lo que es el tobillo, la articulación de tobillo, queda totalmente en péndulo. Es decir, que tú le pides al paciente que suba el pie y no lo logra hacer, No lo logra sino hacer. que siempre el pie está caído. Entonces él tiene que hacer una elevación para lograr compensar. Esto quería- se hace y esto en algún momento se puede, o sea, puedes recuperar lo que has perdido con rehabilitación. Claro que sí. El enfoque o el ideal debe ser que la rehabilitación te lleve a recuperar tus habilidades motoras. En muchos de los casos se logra un buen porcentaje de recuperación. Y en el otro porcentaje, porque tenemos que ser realistas, que la recuperación muchas veces pues no es completa, entonces tenemos que entrenar a ese paciente en que su otro lado del cuerpo compense. Y lo lleve a realizar las Israel, tú lo has actividades. dicho varias veces, o sea, la rehabilitación de parte de ustedes es principal, pero más fuerte es la rehabilitación en casa. Claro. ¿Qué podemos hacer en casa para apoyar a estas personas que han sufrido algún tipo de derrame cerebral? ¿Qué ejercicios podemos utilizar en las casas para seguir apoyándolos en su recuperación? En toda afección y en todo proceso de rehabilitación, en la familia y el hogar juega un papel preponderante, ¿no? Entonces, en casa hay que tener sumo cuidado cuando el paciente está encamado, el paciente vigilar dónde tienes que colocar las almohadas. Eso es lo primero. Cuando muchas veces hago visita domiciliaria, llego al hogar y encuentro 8, 10 almohadas o un ambiente, una cama totalmente llena de almohadas y mal colocadas. Por lo general, cuando tenemos una hemiplegia, vamos a tener un lado del cuerpo, acostamos al paciente, vamos a decir que yo estoy acostado, vas a ver una zona más deprimida. ¿Qué es deprimida? Que este lado, como no tiene un buen tono muscular, se hunde en la cama, a pesar de que la cama está totalmente pareja. Entonces las almohadas deben ser colocadas como cuñas en los puntos hombro, codo, muñeca, de tal forma que vuelva a adquirir la postura más o menos adecuada. Hay que tener bien en cuenta y ser sumamente atento con esto, los cambios de posición del paciente en las primeras semanas. Si es un paciente que no logra sentarse, no logra verticalizar, hay que estarlo moviendo porque los puntos óseos que pegan con la cama pueden ser causantes de una úlcera, y lo cual entonces complicaría aún mucho más La el periodo de inmovilidad, claro, rehabilitación. había escuchado. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Porque al final uno nunca sabe a quién de nosotros en algún momento pues nos toque sufrir de un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son? Pero dale, sí. No, claro que sí, pero uno nunca sabe cuál tú crees, en base a tu experiencia, que debe ser la actitud que debemos tomar y las prácticas de repente cuando tenemos poca movilización en una parte del cuerpo, qué tipo de cosas podemos hacer en casa, ¿cuál sería tu Ok, recomendación? previo, ¿te refieres a previo para evitar el SB o ya cuando la persona ha tenido el SB? Me gustaría, te iba a preguntar lo del previo, pero no quise porque no sabía si era tu área, pero si tienes recomendaciones previo me encantaría también. Previo es mantener un estilo de vida saludable, comer bien, bajo en grasa. Si eres una persona, mantener tus controles de salud, que las personas le huyen a ir al médico. La gente anda por ahí en la calle sin saber que es hipertensa, que es diabética. Entonces, mantener buen
buenos controles de salud. Eso es lo más importante, mantener una buena alimentación, hacer deporte, ¿no? Eso es primordial para el pre. Para el post, entonces evitar el encamamiento, evitar el sedentarismo, tratar de que el paciente vuelva a recuperar sus habilidades básicas como lo son la higiene, la alimentación, el vestirse por sí mismo, moverse en la cama. Si el paciente está limitado a la cama, no significa que tiene que estar como metido en un sarcófago. Desde ese momento ya tú puedes hacer terapia con él y decirle, con la otra pierna, elévate, eleva la cadera, levántate, impúlsate, trata de girarte. Exacto. Claro. Tratar de mantener al paciente también por periodos sentado, acostado. Claro, yo te quería preguntar también acerca de lo que hablaba Alexis, que muchas personas ya una vez que han sufrido de este accidente cerebrovascular, y que tratan de hacer estas posiciones como para ocultar. Esto no también es contraproducente porque en verdad siempre que uno trata como de compensar el mismo cuerpo, pues el mismo cuerpo te pasa la factura porque te empieza a salir otro dolor que no tenías antes por estar compensando. Gracias por tocar ese punto. Mira, definitivamente siempre hablo acá de la columna. Si tú tienes posturas viciosas, se van a ver reflejadas a nivel de la columna. Adicional a eso, cuando nosotros tenemos una espasticidad, por lo general siempre tenemos tendencia a la flexión. Entonces, si el paciente trata de mantener la mano oculta, puede que haga, mira lo que yo tengo aquí, o estoy compensando, estoy elevando un hombro más que el otro, mantengo el codo en flexión, entonces es una postura poco natural. Entonces, adicional a eso, va en contra de todo el trabajo que se hace terapéuticamente porque nuestra función en una mano en flexión o tendencia a la flexión es tratar de estirar. De estirarla, claro. Igual en una mano en la cual, por dar el ejemplo, en un miembro superior el cual está totalmente flexionado, nosotros queremos que logre doblar. Entonces, hay algo que tener en cuenta. El paciente con SB siempre va a cursar con dolor. Dolor en hombro, dolor en la articulación de la muñeca y dolor en las articulaciones metacarpofalángicas aquí y las interfalángicas. Sencillo, espasticidad, músculos tensos, una respuesta, una información neurológica inapropiada que hace que el músculo se mantenga tenso y, lo más importante, pérdida de la movilidad. ¿Qué pasa cuando tú te fracturas y te enyesan o te inmovilizan? Cuando te quitan ese yeso, flaquito, y empiezas con un dolor para mover la mano inicialmente, que posteriormente, que ya tú empiezas a mover, se va disminuyendo el dolor. Entonces, en el paciente con enfermedad cerebrovascular, tenemos una persona que no mueve la mano producto de la espasticidad. Entonces, cuando tú y hay inflamación, hay edema, hay que tener en cuenta, señores en casa, que todo eso es normal, que usted no es el único que tiene la muñeca inflamada, que no es el único que tiene la muñeca dolorosa, que no es el único que cuando lo tocas siente corrientazos o cuando lo toca no siente nada, porque esa es otra de las cosas. El daño neurológico va a causar problemas a nivel motor, o movimiento, problemas a nivel sensitivo. Pueda que incluso una persona que ya tiene todos sus movimientos y tú lo ves en la cocina y se recuesta así como tienen ustedes esa estufa, pero hay un daño a nivel sensitivo. Como también puede haber un daño a nivel reflejo. Tocó, sintió el calor, pero no hay esa respuesta rápida para quitar la mano. O sea, el cerebro no le está mandando la orden. Exacto. En la enfermedad cerebrovascular tenemos un proceso en el cual el cerebro manda la información de manera inapropiada. Entonces, hay que tener en cuenta que, volviendo al tema anterior, el dolor. Apenas empiezas a movilizar las articulaciones, el dolor debe de ir disminuyendo. Claro, hay que tener algo bien en cuenta. Cuando empiezas a mover, lo vas a ver las estrellas. Vas a ver las estrellas, el hombre más macho va a llorar. Claro. O sea, es sumamente doloroso. Pero es la herramienta o es la puerta para que este malestar vaya disminuyendo. Una pregunta, necesitas, perdóname Marcela, cuando hay espasticidad, se le manda a los adultos férulas como se le manda a los niños, igual. Así mismito. Mira, el ferulaje, y creo que ese tema lo vamos a tocar más adelante en otra entrevista. El ferulaje no es más que una órtesis o es un dispositivo para tratar de mantener postura. Es como las fajas que yo hablaba, que las fajas son para mantener postura. Bueno, la órtesis o la férula es para mantener la postura. Si tiene la mano en garra, ¿qué queremos hacer? Abrir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una férula que logre mantener la mano en esta posición. Ahora, si tenemos una mano en garra, pero podemos tener también el caso de una mano totalmente flácida, caída, en el cual la férula lo que hace es mantener la posición. ¿Cómo cuánto tiempo la férula debe mantenerse al día por lo menos unas 8 horas o cada 2 horas.
y quitarla un tiempo, hay que tener algo clarito, y es revisar los puntos de presión de la férula, al igual que cuando el paciente está encamado, es lo mismo. Recordemos que la férula es algo que va a hacer presión en ciertas zonas, lo cual puede causar que comprima más si está mal hecha, o si el paciente, recordemos que hay inflamaciones, entonces Claro. si se inflama, la férula lo que hace es puede lesionar Puede más, lesionar por ende, más, pero la férula también evita o disminuye los procesos de inflamación, pero cuando tenemos una extremidad inflamada, va a haber una molestia si haber, tenemos sí, creo que tú algo. lo habías mencionado Entonces anteriormente. hay que quitar esa férula por un periodo de tiempo, masajear, drenar. Por eso es muy importante que el familiar, cuando está durante las sesiones de tratamiento, vea Y aprenda a y hacerlo aprenda también. qué es lo que hace, porque ellos son el terapeuta en casa. Entonces Así es. ese paciente tiene que aprender a drenar, préstame tu mano, tiene que aprender Ay, sí, qué a rico. drenar esa parte del cuerpo. Otra cosa, mire, Déjame por lo menos drenarte tú por en este acá. momento cargas una liguita. Ese paciente no puede usar reloj, no va a poder usar reloj, liga, anillos. A veces hasta incluso se le recomienda no pintarse las uñas, no es tu caso, pero se le recomienda no pintarse las uñas porque son las zonas que tú vas a ver como puntos o Cuando señales falta cuando circulación. falta Que hay circulación. circulación, claro. Entonces, a ese paciente movilizar, Estoy ¿verdad? movilizando, voy a aprender la Para- posición. Ay, qué rico. Movilizar, siempre sujetando la articulación. Pues si por ejemplo vamos a mover el dedo, sujetamos aquí y empezamos a realizar la movilización, dedo por dedo. Claro, así mismo es. Como engarrotada. Algo, nos hemos enfocado solo en el tipo de espasticidad. Cuando queremos que el paciente flácido, deja caer tu mano, ese Ponte que tiene la mano flácida. flácida, entonces lo que tenemos que buscar es tratar de tonificar los músculos. Entonces una de las técnicas es la palpación. Cuando tú le pegas al músculo, ¿qué hace? El músculo trata de contraer. Recordemos que aquí este músculo tiene información inapropiada. Entonces pegamos y el músculo va a empezar a tratar de contraer. Es una ese forma es un buen tip. de ir despertando. Son tips. voy a ¿no? palpar, igual, Titi. igual, Te voy a hacer pero es buenísimo palpativa. el tip para también los niños. Así mismo es. Niños que Ya ya está. nacieron Ajá, con con parálisis tono bajo. cerebral. El y otro con tono practicando. bajo. Más o menos la parálisis cerebral se puede hacer las mismas cosas, pero igual hay espasticidad, Sí, igual hay dependiendo del hipotonicidad, caso. dependiendo de cuál sea el tipo de caso. Yo he visto Así es. personas que le ha dado el accidente Cerebrovascular. cerebrovascular y se han recuperado Uf, muy bien. no dejan Y secuelas. No dejan secuelas o han trabajado duro poco a poco. Ujú. Es doloroso, cuesta mucho el trabajo, pero se han recuperado Así a es. un 90%. Así es, sabes, también hay que tener bien en cuenta que cuando es un tipo flácido, el brazo tiende a caerse, a veces el cabestrillo es una buena ayuda. Claro Así que es. sí, Oye, muchas Israel, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Interesantísimo el tema. Tu información de contacto para la gente que nos está viendo en casa. Bueno, mis redes sociales, @IsraelZúñiga04 y mi teléfono 6443-0068 para cualquier pregunta o consulta, estamos a la orden.